Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a abordar las series de Maclaurin y vamos a hablar sobre cuando una serie, independientemente de que sea de serie de Taylor o de Maclaurin, una serie de potencia en general, representa realmente una función o no. Es un aspecto teórico que es muy importante desde el punto de vista del análisis. Bien, entonces empezamos con el siguiente problema y es encontrar o determinar una serie de potencias para coseno hiperbólico de x centrada en a igual a 0. Determinar el radio de convergencia y mostrar que dicha serie de potencias realmente representa a coseno hiperbólico de x. Entonces, como tres aspectos, ¿no? Primero encontrar la serie de potencias, luego encontrar el radio de convergencia o determinarlo, y por último, mostrar que realmente la representa. Entonces vamos a mirar que como está centrada en 0, realmente corresponde a una serie de Maclaurin. Entonces recordamos la definición de serie de Maclaurin. La función f de x se puede expresar como una sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada de la función evaluada en 0, que es nuestro punto A, sobre n factorial por x a la n, y eso expandido pues será la función evaluada en 0, cuando n valga 0, cuando n valga 1 pues será la primera derivada evaluada en 0 sobre 1 factorial por x, cuando valga 2 pues la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado y así sucesivamente. Entonces procedemos. Calculamos entonces primero la derivada 0, que es la función, es el coseno hiperbólico. Lo doblamos en 0, el coseno hiperbólico de 0 es 1. Vamos con la primera derivada. La primera derivada, la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico de x. Evaluada en 0, pues será el seno hiperbólico en 0, que es 0. La segunda derivada, entonces volvemos y derivamos seno hiperbólico, la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. La evaluamos en 0, el coseno hiperbólico de 0 es 1. La tercera derivada, la derivada de coseno hiperbólico vuelve a ser seno hiperbólico. Esa tercera derivada evaluada en 0, pues el seno hiperbólico de 0, que es 0. Entonces noten que aquí vamos viendo que hay unas derivadas que dan 0 y otras derivadas que dan 1. Podríamos seguir, por ejemplo, aquí buscar la cuarta derivada, entonces vuelve y juega. La derivada de seno es coseno hiperbólico, la cuarta derivada evaluada en 0 es coseno hiperbólico de 0, que eso es 1. O sea que miren que las derivadas de orden par, la derivada de orden 0, la derivada de orden 2 y la derivada de orden 4 dan 1. Y las derivadas de orden impar, la 1, la 3, la 5, la 7 van a dar 0. Entonces notamos eso, ¿sí? Que las derivadas de orden par evaluadas en 0 dan 1 y las derivadas de orden impar evaluadas en 0 pues van a dar 0. O sea que solo van a aparecer las potencias de las derivadas de orden par. Las de orden impar no van a aparecer. Por lo tanto, entonces miren cómo nos queda el coseno hiperbólico de x. Nos va a quedar la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, tal como lo tenemos aquí, de 1 sobre, y entonces claro, como no aparecen los impares, va a aparecer únicamente aquí los pares, 2n factorial, por la derivada, pero miren que las derivadas de orden par son 1, y el x aparecerá únicamente con las potencias pares, es decir, x a la 2n. No van a aparecer potencias impares. Bien, ahora entonces miramos el radio de convergencia. Entonces, para mirar el radio de convergencia, aplicamos la primera parte de la prueba de la razón. Recordemos, dice que si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n es un número L, y si dicho número es menor que 1, entonces la serie es absolutamente convergente y por lo tanto es convergente. Entonces procedemos. Hacemos para hallar el radio, entonces el límite cuando tenemos el valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Sustituimos. Según lo que encontramos ahorita, entonces sería 1 sobre 2 por n más 1 factorial por x a la 2n más 1 sobre nuestro coseno hiperbólico, que es 1 sobre 2n, bueno, el término a sub n, que es 1 sobre 2n factorial por x a la 2n. Hacemos el producto de extremos y de medios, desarrollando previamente este factorial de acá, que es 2n, este producto es 2n más 2 factorial. Esta potencia es x a la 2n más 2. Y este 2n más 2 factorial, pues lo podemos escribir como 2n más 2 factorial por propiedades de los factoriales, pues es 2n más 2 factorial es igual a 2n más 1, más 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Entonces aquí
tenemos que esto tendríamos como expresión acá, en el denominador, este pedazo. Esta potencia nos simplifica con esta de acá y nos quedaría x a la 2. Pero que si te divido aquí entre x a la 2, n, pues nos queda x a la 2. Y simplificamos el producto de medios extremos, queda x cuadrado, se simplifica esta expresión también. Entonces queda x cuadrado sobre 2n más 2 por 2n más 1. Sacamos el x cuadrado del valor absoluto, pues con valor absoluto, que es el valor absoluto de x cuadrado, pero el valor absoluto de x cuadrado es x cuadrado, por ser una cantidad positiva definida. Y nos queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2n más 2 por 2n más 1. No necesito la barra de valor absoluto porque estas cantidades para todo n que sea mayor, que pertenezca a los enteros, ¿no? N que pertenece a los z positivos, para n mayor o igual que 1, pues esas cantidades son positivas. Entonces el valor absoluto tampoco. Si n tiende a infinito, entonces aquí esto converge rápidamente a 0. Por lo tanto nos quedará x cuadrado por 0, pero x cuadrado por 0 da 0. Por eso ese límite nos da 0. Y 0 es menor que 1 para cualquier valor. Entonces miren que el límite del valor absoluto de la razón nos da 0, que es menor que 1. Y por la prueba, entonces sabemos que es convergente cuando, pues esto siempre se cumple, o sea que es para todo x, o sea que el radio es infinito. Bien. Ahora vamos a la tercera parte. Ya tenemos nuestro coseno hiperbólico escrito como serie de potencia, tenemos el radio que es infinito, y entonces viene el asunto. Bueno, ahora hay que mostrar que sí la representa. Entonces aquí toca hacer uso de dos cosas. Primero, un teorema, que dice que la función f de x se puede escribir para cualquier suma n, como el Taylor n, en este caso el Simpson n, o el Maclaurin n, Simpson no, qué pena con ustedes, Maclaurin n, más un residuo de grado n. ¿Sí? O sea, puedo hacer la quinta suma, la sexta suma, y aquí tengo un residuo de orden 6 para dicha suma. Donde Tn es el polinomio de Taylor o de Maclaurin de enésimo grado de la función en A. Y si la representa es porque el límite del residuo enésimo, cuando n tiende a infinito, debe ser 0. Y entonces, si es 0, este residuo tiende a 0 y esta suma, cuando n tiende a infinito, va a representar a la función. Es decir, para x menos a menor que r, que he dicho radio de convergencia, entonces f es igual a la suma de las series de Taylor en intervalo tal que x menos a en valor absoluto es menor que r. Es decir, tengo aquí un x, tengo un x igual a a, y aquí tengo una más r, y aquí tengo una menos r. En ese intervalo lo va a representar. Recuerden que para nuestro caso tiene que ser en cualquier número real. Entonces, antes de pasar al cálculo, voy a escapar un momentico aquí y voy a mostrarles qué significa eso dentro de el GeoGebra. Entonces, vamos a ir a GeoGebra y en la construcción que tengo preparada. Entonces, miren lo que he hecho acá. La función que está en verde es nuestra función coseno hiperbólico, la que queremos representar. Y lo que aparece aquí en rojo son las sumas de Maclaurin para los valores de n. Por ejemplo, aquí cuando n vale 0. Cuando n vale 0 me dice que el polinomio que lo representa es g de x igual a 1. He tomado cualquier punto, un punto aquí, y he medido la diferencia entre la función que estoy sumando y la función real. Y este segmento, en este caso, mide 15.91 para este valor específico de x. Podría valer más o podría valer menos corriendo este valor, ¿sí? Algún valor x, por ejemplo, dejar en x igual a 3. Entonces, ese es el segmento. Pero miren que a medida que yo aumente aquí el polinomio, por ejemplo, miren que aquí cuando lo aumento 1, no me aparece un polinomio diferente, porque recuerden que aparecen las potencias pares. O sea, que en 1 no me va a aparecer algo diferente. En 2 ya me va a aparecer algo diferente. Ahí ya apareció. Y miren lo que pasó con la longitud del segmento. Empezó a disminuir. Voy a animarlo para que vayamos viendo cómo aparece el polinomio y cómo esa diferencia se hace cada vez más pequeña hasta que se hace 0. Sí, mira, aquí está la medida del segmento, se hace 0. Pues a partir de algún punto para ese valor, ¿no? Si yo corro el valor, pues obviamente me puedo estar llevando una sorpresa cuando trate de aproximarlo. Mira, voy a esperar que crezca y vamos a ver que eventualmente ya el valor empieza a volverse significativo. Ahí ya están 0,19, ¿sí? Y ahí es muy grande. Pero a medida que aumenta el grado, pues empieza a disminuir dicha diferencia. O sea que si la representa, si el polinomio realmente lo representa, pues debe ser coincidente en el intervalo de convergencia, en este caso en los reales. Noten que aquí ya la función que está en rojo, pues pasó a coincidir con la que tengo allá en verde. Claro, obviamente en el infinito eso no va a estar ocurriendo. ¿Sí? Si yo corro esto por acá
y tengo una suma finita, y tengo siempre una suma finita, ¿sí? Entonces, miren que si tengo una suma finita, pues muy seguramente es porque ya la diferencia en algún punto está significativa. Para que fuera el infinito, pues ya tendría que tener realmente el punto suficientemente lejos. Suficientemente lejos. ¿Sí? Voy a ponerlo por acá, voy a ponerlo ahí, y miren que ahí ahorita ya empieza a verse una diferencia significativa. Bien, esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Que en qué momento sí pasa a representarlo. O sea, que cuando dé el paso al infinito, ahí es cuando n, por ejemplo, para ese punto, es cuando n valga más o menos 10, ya la diferencia es mínima, o 12, ¿sí? Ya, se vuelve la misma función. Bien, entonces volvamos aquí a nuestra presentación. Entonces ahora sí, para calcular, vamos ahora sí a calcular. Entonces permítame que voy a volver al modo presentación y decimos lo siguiente. Noten que vamos a mirar que vamos a aplicar esa primera parte del teorema y la segunda, que es lo que se llama la desigualdad de Taylor. ¿Qué dice la desigualdad de Taylor? Que si la enésima, el valor absoluto de la enésima más 1 derivada, ¿sí? El valor absoluto de la enésima más 1 derivada, acá, la enésima más 1 derivada, ¿sí? Es menor o igual que algún valor m para todo x menos a menor que d, entonces el residuo r sub n de la serie de Taylor cumple con esta desigualdad. Y es que el valor absoluto del residuo enésimo es menor o igual que dicho valor m sobre n más 1 factorial por el valor absoluto de x menos a la n más 1. Para cualquier x menos a que sea menor o igual que dicho valor de la diferencia. ¿Sí? De la diferencia. Entonces, bien, estos son teoremas del análisis que se pueden demostrar fácilmente, se pueden encontrar las demostraciones en varios libros. Entonces, vamos a aplicarlo en este caso. Entonces decimos, mire, vamos a hacer la enésima más 1 derivada. ¿Qué va a pasar con la enésima más 1 derivada? O es coseno hiperbólico o es seno hiperbólico. Pero sabemos de la gráfica de coseno hiperbólico y del seno hiperbólico que el seno hiperbólico de x es menor o igual que el coseno hiperbólico de x en valor absoluto. ¿Cierto? El coseno hiperbólico de x, la función es algo así, y el seno hiperbólico de x es algo así. Entonces, en valor absoluto siempre va a estar por debajo el seno hiperbólico de x que el coseno hiperbólico de x. Y pues el valor absoluto del coseno hiperbólico de x, al ser una función positiva definida, es el coseno hiperbólico de x para todo x. Entonces ahora decimos lo siguiente, la enésima más 1 derivada pues va a ser menor o igual que el valor absoluto del coseno hiperbólico de x para todo x. Es decir, va a ser menor que cualquiera de estos valores. Por lo tanto, sea una diferencia de mayor que 0, entonces recuerden que nuestro a es 0, ¿no? Porque es alrededor de a igual a 0. Entonces vamos aquí y decimos, el valor absoluto de x tiene que ser menor o igual que d. Siempre y cuando la enésima más 1 derivada es menor que el coseno hiperbólico de x y eso va a ser el coseno hiperbólico de d. ¿Por qué? Porque es para toda x, incluida la d. Entonces, con a igual a 0 y m igual a coseno hiperbólico de d, ¿qué vamos a tener en el teorema de la desigualdad de Taylor? Pues que el residuo es menor o igual que el coseno hiperbólico de d, reemplacé el m, sobre n más 1 factorial por x a la n más 1. Ahora, ¿qué evaluamos? El límite cuando n tiende a infinito de dicho residuo. Entonces nos queda coseno hiperbólico de d sobre n más 1 factorial por x a la n más 1. Y como esto tiende a infinito, esto converge a 0 para algún x suficientemente pequeño o suficientemente grande. Y por lo tanto, como converge a 0, entonces la función evidentemente sí lo representa. Esa es la garantía que tenemos. Es decir, las diferencias se van haciendo cada vez más pequeñas. Bien, entonces, tanto que en el infinito pues no hay diferencia. Bien, vamos a dejar entonces ahora la actividad para el visitante. La actividad para los visitantes es la siguiente. Encontrar una serie de potencias para la función f de x igual a seno de pi x centrada también en a igual a 0. Determine el radio de convergencia y muestre que sí la representa. Deben llegar a esta serie de potencias, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial, que multiplica a pi x elevado a la 2n más 1. Y el radio de convergencia debe dar infinito. La demostración pues tienen que hacerla de manera análoga como hicimos en el ejemplo. Muchas gracias por visitar nuestra página. No olviden dejar sus comentarios. Si alguien lo tiene, suscribirse al canal y recomendarnos entre sus compañeros de clase y o estudiantes. Gracias.